Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos 1 al 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, me dijo Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años, devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. Respondió Jeremías profeta al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. Dijo Jeremías profeta: Amén, así lo haga el Señor. Cumpla el Señor tu palabra, que tú has profetizado, devolviendo a este lugar el ajuar del templo y todos los desterrados de Babilonia. Pero escucha esta palabra que yo pronuncio en presencia tuya y de todo el pueblo. Los profetas que vinieron antes de mí y antes de ti, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. El profeta que profetizaba prosperidad, solo al cumplirse su palabra, era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor. Entonces, Ananías agarró el yugo del cuello de Jeremías profeta y lo rompió. Y dijo Ananías en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: Ve y dile a Ananías: Así dice el Señor: Tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta: Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: Mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde,
Se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy que todos conocemos de la multiplicación de los panes y los peces, como en otras oportunidades se ha comentado, impresionó profundamente a la generación, a los contemporáneos de Jesucristo. Esto lo decimos porque está narrada esta actuación taumatúrgica o milagrosa de Jesús 6 veces en los 4 evangelios. En efecto, 2 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, 1 en Lucas y 1 vez en Juan, con un acento y una interpretación distinta del llamado discurso del pan de vida, pero en 6 ocasiones a lo largo de los 4 evangelios se documenta este milagro portentoso que, repetimos, impactó, impresionó profundamente a los contemporáneos de Jesucristo. De este evangelio, narrado en esta ocasión por San Mateo, saquemos 3 grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera: Jesús siente compasión de la multitud, y es un sentimiento más allá de ser profundamente humano, es profundamente evangélico, profundamente cristiano. La compasión es un sentimiento común a todas las grandes religiones del mundo entero, y podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que el nivel de espiritualidad, no solamente de mera religiosidad exterior o formal de una persona, se mide por su capacidad de compadecerse, de sentir el dolor de los demás y de moverse a solidaridad, a justicia, a fraternidad con los necesitados. Es lo que hace Jesús con la multitud hambrienta. Siente compasión, y en el fondo es probable, según dicen los estudiosos de la escritura o escrituristas, que llevar alguna ración de alimento, alguna provisión de comida él y sus discípulos, y que tal vez en un primer gesto de solidaridad compartirían con los demás, y esto abrió inmediatamente el corazón de la multitud, que lo llevaría también a la justicia, a la fraternidad y a ser solidarios con los demás. No de otra manera, por lo menos desde el punto de vista humano, se explica que desde la precariedad, la necesidad de la gente, llegue la abundancia total y aún sobre, compartiendo pan y pescado para miles de personas, de hombres sin contar mujeres y niños, familias enteras. Descubramos una primera enseñanza, que cuando tu corazón se abre a la solidaridad y a la justicia, inconscientemente despiertas en los que comparten contigo y conocen tu vida también una motivación a ser solidarios, generosos, a compartir de sus bienes, de sus talentos, de sus posesiones, de su riqueza, compartir con los demás.
En sentido contrario, podríamos decir que cuando con egoísmo, con cálculo humano, con mezquindad, nos reservamos y nos guardamos todo para nosotros, quizás con este mal testimonio, con este mal ejemplo, infundimos en los demás la idea también de guardarse, de no compartir, de no ser solidarios, de no ser generosos con los demás. Hoy, una gran manera, quizás no la única, pero una manera paradigmática de romper el egoísmo y las relaciones individualistas de indiferencia frente a los demás es empezar nosotros a dar testimonio de generosidad, de justicia y de solidaridad, una palabra que nos hace profundamente humanos y que es premiada por Dios, porque lo he visto en la vida de muchísimas personas y en la propia, que cuando uno es generoso, aunque parezca que se va a quedar sin una seguridad material, Dios duplica en bienes y en bendiciones lo que generosamente hemos compartido con los demás. Pero hay una segunda enseñanza, y es que los escrituristas dicen que también el milagro de hoy se puede entender como un anticipo o una prefiguración del gran milagro de la Eucaristía. Cuando se habla de la fracción del pan, en el fondo reconocemos cómo se llamaba a la Eucaristía. En las primeras décadas del cristianismo naciente se le decía unos cristianos a otros: vamos a participar de la fracción del pan, un pan partido, bendecido, repartido y compartido. Es un anticipo, dirán algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, de lo que sería luego la Eucaristía, el gran sacramento de Cristo para la Iglesia, el gran sacramento que hace que nuestra Iglesia, más allá de una ONG mundial, sea sobre todo el cuerpo vivo de Cristo. Ese pan partido hasta quedar saciados es el pan de vida, como dirá Juan capítulo 6, y el que coma de este pan nunca más volverá a tener hambre. Finalmente, en una tercera enseñanza, Jesús se presenta como el nuevo Moisés y anticipa lo que es el reino de los cielos en el futuro. Si con Moisés recibió el pueblo de Israel el pan del cielo, Jesús, como el nuevo Moisés, es capaz de entregar el verdadero pan del cielo, que es su presencia sacramental en la simplicidad de un poco de pan, darla a los hombres y mujeres, a las familias, a todas las generaciones, y llenar la vida, plenificar la existencia, saciar la historia personal, como nada ni nadie más es capaz de saciarnos, de planificarnos, de darle sentido, horizonte y totalidad a nuestra vida. Es un milagro, pues, especialísimo el de hoy, que nos habla claro de solidaridad, de generosidad, compartir con los demás fraternalmente, pero que nos habla del gran don de Cristo a la Iglesia, la Eucaristía, aquella que a veces no valoramos, aquella que nos parece que es rutinaria, aquella que por ignorancia religiosa, por soberbia personal, nos parece que nada tiene que decirnos a la vida y que ha pasado de moda. Y lo único que te podré decir es que los que pasan de moda son los hombres, las mujeres, los imperios, las costumbres y las prácticas humanas, pero la ley de Dios y el gran don de Dios a la humanidad y a la Iglesia, dándose Él mismo en su Hijo a través de la Eucaristía, Él nunca pasa de moda.
que hoy amemos más la misa, que no la veamos simplemente en redes sociales, que compartamos como asamblea litúrgica, asamblea celebrante con los hermanos, que volvamos a abrazarnos y a darnos la paz, que nos miremos a los ojos, que sintamos que Cristo se ofrece en la elevación del pan y el vino eucaristizados y que Él allí se presenta como Salvador y Redentor para nuestra vida y que finalmente lo comamos como hermanos y nos cristifiquemos. En verdad que no vamos a la misa porque somos ignorantes y en la vida eterna lloraremos, nos lamentaremos haber tenido la posibilidad de celebrar la Eucaristía en mi parroquia, en tu parroquia, y no haber vivido el gran don de Cristo a su iglesia. Concluyo con una sencilla frase que siempre me pone a pensar a propósito de aquellos que dicen que la Eucaristía es larga y tediosa, y yo te diré: no hay misas largas, hay amores cortos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.